Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Se ha votado en Argentina en las primarias para la elección de los candidatos a la renovación parcial del Congreso y ha habido un resultado que ha tenido un impacto muy profundo en la realidad política de esa nación hermana. Conversaremos sobre estos resultados con Patricio Justo, quien es un analista político argentino, formado en ciencias políticas, director ejecutivo de la consultora Diagnóstico Político y docente en la Universidad Católica Argentina. Estimado Patricio, le agradezco mucho por participar en este espacio digital. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias, un gusto participar hoy del programa. Gracias, gracias. Para entender, ¿cuál es su evaluación sobre lo que significan los resultados de estas elecciones primarias para la renovación parcial del órgano legislativo en Argentina? Bueno, tengamos en cuenta que son las elecciones primarias que han definido los candidatos para las elecciones generales que serán el 14 de noviembre, ¿no? Elecciones de medio término donde se renueva un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Ha sido un verdadero terremoto electoral lo que sucedió, porque la magnitud de la derrota que sufrió el gobierno nacional, el kirchnerismo, no tiene precedentes desde que llegaron ellos por primera vez al poder allá por el año 2003, ¿no? No estaba previsto en las encuestas, que volvieron a fallar, fueron otras de las grandes críticas en el día postelección. Otra vez los encuestadores no pudieron medir la magnitud de lo que estaba pasando. Se sabía, el gobierno tenía una suerte de presentimiento, uno lo podía ver en los funcionarios en los días previos, de que el resultado no iba a ser muy bueno, pero haber perdido de la forma que perdieron en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito, haber perdido en la provincia de Santa Cruz, casi por 20 puntos, que es la provincia de la vicepresidenta, y en otras provincias del interior, donde tuvieron derrotas con pisos históricos, ha sido realmente un golpe durísimo, que ya está teniendo consecuencias importantes en un reacomodamiento que seguramente va a haber en el gobierno. Como usted mencionaba, Patricio, estos han sido resultados inesperados. Sí se esperaba que el gobierno tuviera una tendencia hacia un cierto debilitamiento, pero creo que ni el oficialismo esperaba perder, ni la oposición esperaba ganar, por lo menos de esta Uh forma. -huh. ¿Cuáles han sido los principales factores que explican este voto de los ciudadanos? Generalmente cuando uno analiza la historia electoral argentina, lamentablemente no podemos saber lo que hay en la cabeza de cada votante, pero siempre se pone énfasis en la cuestión económica. Yo creo que fue un factor importante. La economía argentina está en su peor momento de la historia. Estamos incluso peor que en la crisis del 2001, en términos de pobreza, de desocupación, de inflación, brecha cambiaria con el dólar. Bueno, un montón de factores que hacen que la economía indudablemente iba a ser un elemento. Ahora bien, yo creo que hay otros elementos no económicos que jugaron un rol decisivo, como por ejemplo el escándalo que tuvimos acá con el famoso vacunatorio VIP, ¿eh? Vacunas que ni bien llegaron a Argentina se empezaron a repartir clandestinamente entre los funcionarios y sus familiares. Las fiestas que trascendieron, que se realizaban en Olivos, en la Quinta Presidencial de Olivos, mientras estaba toda la ciudadanía encerrada y el presidente nos retaba y nos decía que nos iba a castigar si no cumplíamos con las normas. O sea, hay un elemento económico que fue muy importante, pero yo creo que la cuestión moral y las consecuencias de ese encierro prolongado y de la falta de coherencia del gobierno, de un presidente que perdió muchísima autoridad previo a esta elección y ahora lo que hace el resultado es confirmar esa, digamos, degradación de su autoridad, creo que han sido factores que hay que tener en cuenta, sin dudas, más allá de lo económico. Como usted mencionaba, a pesar de la importancia de estos resultados, son todavía unas elecciones primarias. Quedan 2 meses para las elecciones definitivas, por así llamarlas. ¿Usted cree que hay posibilidad de que el oficialismo pueda revertir este resultado o, por el contrario, más bien se va a fortalecer esta tendencia asegurando un triunfo que incluso podría tener una magnitud mayor de la oposición? Oscar, yo creo que está todo dado para lo segundo que usted menciona, que es que este resultado se amplíe. ¿Por qué? A diferencia de otras elecciones, acá el peronismo está todo unido, ¿sí? El sector de Cristina Kirchner, el sector más moderado, entre comillas, que supuestamente representaba a Alberto Fernández,
la tercera vía, como se ha llamado el sector de Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, todo unido el peronismo sufrió esta derrota histórica. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿De dónde saldrían nuevos votos para el gobierno? Además hay que tener en cuenta que hubo una baja participación electoral, tuvimos menos del 70% de participación, aquí el voto es obligatorio, y esos eventuales nuevos votantes en la general, cosa que suele suceder, en la general suele votar más gente que en las primarias, son votos que irían mayoritariamente a la oposición, de gente desencantada con el gobierno, con la política en general, que tendería obviamente a votar a candidatos de la oposición. Así que está todo dado para que se amplíe esa diferencia. Obviamente el gobierno en 2 meses puede hacer muchas cosas, puede anunciar medidas económicas que puedan tener un impacto, pero le repito esto, yo creo que lo económico no fue uno de los factores más decisivos en esto y también es un gobierno que está sin muchos recursos, sin muchas herramientas para generar algún renacimiento, un tipo de medidas que realmente impacten en el bolsillo de la gente, ¿no? Sobre todo la caída del salario real que hemos tenido, que ha sido impresionante. Así que es un gobierno muy débil, con pocos recursos para revertir esto y que no tiene a primera vista de dónde sacar nuevos votos. En Argentina se usa mucho este término de la grieta, ¿no? Entre dos sectores de la sociedad que piensan distinto. Sin Ujú. embargo, parece que estos resultados, no sé si usted comparte esta percepción, están produciendo también una grieta interna en el oficialismo argentino, mientras muchos reclaman la renuncia de ciertos ministros afines al presidente Alberto Fernández. Él, al parecer, por lo menos hasta el momento, da señal de ratificarlo, y por otro lado, aquellos que son afines, la vicepresidenta Cristina Fernández, presentan su renuncia. ¿Usted cree que el oficialismo, el kirchnerismo, el peronismo que está gobernando Argentina va a poder llegar a las siguientes elecciones y sobre todo proyectando hacia los 2 siguientes años con la unidad que tuvo estos 2 primeros años, o podría haber un quiebre interno que incluso haría más compleja la situación para la gobernabilidad argentina? Y yo creo que el quiebre terminó de cristalizarlo el resultado electoral, porque esa interna, esa grieta interna que usted bien destaca, ya estaba manifiesta anteriormente. Hubo un acto bastante simbólico, donde la vicepresidenta hace unos meses dijo, hay ministros que no funcionan, los funcionarios que no funcionan hay que cambiarlos, y el presidente insistió en la misma senda, no hizo grandes cambios. La vicepresidenta ya venía presionando fuertemente por cambios, pero ¿cuál es el problema ahora para ellos? En las urnas fue castigada también la vicepresidenta, ¿eh? El gobernador Kicillof, en la principal provincia, en la provincia de Buenos Aires, es un aliado directo de la vicepresidenta. Gran parte del gabinete ya eran funcionarios que responden a la vicepresidenta, que son los que ahora están ofreciendo sus renuncias. Así que esa grieta va a tender a profundizarse indudablemente, y el peronismo suele unirse justamente en los momentos difíciles, pero acá es una gran incógnita, ¿no? Porque hay agendas que están contrapuestas, ¿eh? No es la misma la agenda de la vicepresidenta Cristina Kirchner, nunca lo fue, que la del propio presidente y sus aliados electorales. En el medio hay un actor que de alguna forma podría ser quien, digamos, tienda puentes o genere alguna suerte de afianzamiento de cara a esto tan difícil que viene, que es Sergio Massa, ¿no? Él siempre fue como el tercero en discordia, el símbolo de la unión, para poder llegar a la presidencia en el año Alberto Fernández en el 2019. Veremos ahora cómo actúa. Él perdió en Tigre, en su distrito él también perdió. O sea, fue un castigo generalizado para toda la coalición. Por eso es probable que estas grietas se profundicen con un gobierno con pocas herramientas y con pocos recursos para poder revertir la situación. El mismo presidente en el discurso de la derrota lo dijo: necesito que me ayuden para estos 2 años que me quedan de gobierno. Él mismo ya percibe que la gobernabilidad va a ser un tema si no consigue que la coalición siga unida. Efectivamente, como usted menciona, todos los principales referentes del oficialismo argentino, el presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, todos perdieron sus respectivos Perdieron distritos, todo. y esto obviamente hace que no haya excepción que alguien pueda salvarse de la responsabilidad y del golpe recibido. Y me gusta lo que usted mencionaba. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la Argentina
en los próximos 2 años que le quedan a este gobierno y que debe enfrentar esta gestión con todos estos problemas internos y el rechazo ciudadano que por lo menos en esta primaria se ha hecho manifiesto? Bueno, si bien yo le mencionaba que quizás la economía no fue como en otras oportunidades tan decisiva en esta elección, si bien empezó, yo creo que justamente de cara a los 2 años que vienen, la economía va a ser lo más importante. Fíjense que uno de los principales apuntados por la vicepresidenta es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que es quizás la mano derecha de Alberto Fernández en el gobierno en este momento, ¿no? El símbolo, aparte, es el funcionario que está negociando con el FMI, que es uno de los principales temas de la agenda política de Alberto Fernández desde que asumió la renegociación de la deuda con el FMI. Así que si cae Guzmán también y hay una renovación, por ejemplo, por algún economista de Cristina Kirchner, vamos a tender hacia una mayor radicalización. Eso profundizaría, evidentemente, la crisis económica. Así que es gobernabilidad y economía los principales temas. ¿Cómo hace este presidente tan débil, tan golpeado en las urnas para gobernar 2 años más? ¿Y cómo hace para revertir la situación económica en el marco de una crisis interna del gobierno? Es un escenario realmente muy, muy complicado el que hay por delante, donde ya pasa a ser casi una anécdota cuánto se agrandaría ese resultado el 14 de noviembre. Yo creo que la urgencia es hoy económica, es previo al 14 de noviembre inclusive empezar a resolver esas cuestiones. ¿Y cómo analiza usted las perspectivas del otro lado, de la oposición? Tiene, además de que, suponiendo que se ratificara esta victoria en la elección de noviembre, tiene las condiciones de construir un verdadero proyecto alternativo que de aquí a 2 años, cuando se vuelvan a realizar elecciones presidenciales, pudiera propiciar un cambio político y tener un cambio en quienes conducen y gobiernan la Argentina? Bueno, una cosa positiva por parte de la oposición, además del buen resultado que tuvo en muchos distritos, es que la oposición tiene internas también, pero las PASO, estas primarias, han servido de alguna forma para dilucidarlas, para resolverlas mediante el voto de la gente, ¿no? Así que no quiere decir que esas internas van a desaparecer, básicamente es entre el sector del PRO, que responde a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, y el radicalismo, que tiene algunos dirigentes que también tienen aspiraciones, obviamente, de cara al 2023. Ahora bien, yo si fuera un opositor, si yo fuera Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que es un candidato quizás el más importante presidencial, yo sería muy cauto con lo que pasó. La lista de Rodríguez Larreta, la que él apoyó, fue votada solamente por 3 de cada 10 porteños. Él tuvo otro participante en la interna, que es López Murphy, que es voto liberal, que yo no sé cuánto de ese voto él va a poder retener, digamos, Juntos, la alianza opositora. Y después aparece la figura de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, que es un economista ultraliberal. Quizás uno lo pueda asociar con Bolsonaro para tomar un paradigma regional, que sacó el 14% de la nada. Es un partido que surgió en los últimos meses. Yo sería muy cauto, no me haría muchas ilusiones. Me parece que la oposición todavía tiene un largo camino que recorrer para reconstituirse de cara a la ciudadanía, para generar una propuesta consistente que no estuvo en la campaña. Ya fue una de las campañas más pobres, más vacías en cuanto a contenido que recuerda la historia argentina. Y además, la oposición no deja de mostrar a los mismos dirigentes que ya participaron del gobierno anterior y que fue derrotado en las urnas justamente porque fue un fracaso económico, ¿no? Entonces, si no hay una rápida renovación de dirigentes de cara a 2023, mucho de este voto que hubo a favor de estos sectores de la oposición fue un voto más bien anti-kirchnerista, ¿no? Y no de apoyo a esos candidatos como por ejemplo María Eugenia Vidal o Santilli, Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Así que tiene que primar la cautela, creo yo, ¿eh? Hay un escenario expectante, de ilusión para ellos, porque el gobierno sufrió una derrota histórica, pero el camino al 2023 me parece que es distinto, ¿eh? Y hay muchas cuentas pendientes todavía. Y me llamó la atención porque quisiera, agradeciendo su generosidad, hacerle una última pregunta sobre cómo se explica justamente estos muy buenos resultados que han obtenido candidatos liberales, por un lado Ricardo López Murphy, por otro lado Javier Milei. ¿Qué señalan este apoyo que están recibiendo de parte de las tendencias en la sociedad argentina?
Yo creo que obviamente son figuras distintas entre los dos. López Murphy y Milei sumaron 25% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, que es el segundo distrito. López Murphy, un economista con larga trayectoria, que ha sido aliado del PRO históricamente, y Milei, una figura más novedosa. Yo creo que hay que analizarlos en línea con un fenómeno que es global, que es el del surgimiento de sectores desde la derecha liberal que tienen un discurso muy crítico de la política en general, un discurso más bien de antipolítica, sobre todo en el caso de Milei. De a poquito esto está empezando a surgir también en Argentina, por eso yo decía la cautela que tienen que tener para festejar los ex integrantes del gobierno anterior de Mauricio Macri, porque este fenómeno es muy importante y yo creo que va camino, es una tendencia que se profundiza. Básicamente es un voto joven, hastiado de los partidos tradicionales, que cree que todos los partidos tradicionales lo han defraudado, tanto el PRO como el kirchnerismo, que hablan de cosas que no tienen que ver con las preocupaciones que tienen en este momento, que es perder el trabajo, no poder estudiar en una buena universidad. Es un voto joven muy fuerte que salió a manifestarse en los grandes centros urbanos. En Santa Fe, en Córdoba, aparecieron otros candidatos jóvenes, no sé, periodistas, deportistas, que justamente canalizaron eso también. Así que eso está llegando también, evidentemente, a la Argentina y lo está encarnando más bien la derecha. Ojo que a la izquierda también le fue bien en algunos distritos. Así que desde ambos lados eso está empezando a surgir y pone en tensión la subsistencia, la supervivencia de los partidos tradicionales. Tanto el gobierno de turno como, repito, la oposición que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019. Patricio, le agradezco muchísimo por toda la explicación que nos ha dado, por compartir su análisis con quienes nos siguen en este espacio digital y vamos a seguir atentos lo que pasa en una nación tan importante para los bolivianos como es la República Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Un gran gusto para mí y saludo a todos los hermanos bolivianos. Muchas gracias. Lo que ha sucedido con los resultados de las elecciones primarias para elegir los candidatos al legislativo, una renovación parcial del Congreso en la República Argentina, es muy importante, no solo para esa nación hermana, sino para toda la región latinoamericana, porque expresa un rechazo de la ciudadanía a un gobierno populista. Es verdad, algunos podrían decir, bueno, lo que pasa es que todos los que han estado gobernando durante la pandemia han recibido golpes muy duros. Pero también aquí se muestra un rechazo al abuso de poder, a la corrupción y también a ese populismo que quiere exclusivamente fomentando la polarización, buscar cómo continuar en el poder, cómo, por así decir, satisfacer a la ciudadanía que quiere, por el contrario, no más polarización, sino resultados concretos para su bienestar personal y familiar. Debemos seguir muy de cerca lo que sucede en esta nación hermana, donde además viven cientos de miles de compatriotas, pero que va a tener una incidencia muy grande en la política latinoamericana, en los resultados que se den en 2 meses más, en noviembre, cuando ya se den las elecciones legislativas definitivas, y también con lo que vaya a suceder con esa gestión de gobierno en los siguientes 2 años que aún le restan a la actual administración. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.